Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición una vez más poder llegar hasta sus hogares en esta mañana de domingo. Y como se pueden dar cuenta, esta es la segunda ronda de los maestros que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Cada uno de ellos ha sido de gran y tremenda bendición para nuestras vidas y para la vida de la iglesia. Así que espero que en esta hora el Señor una vez más se pueda glorificar y que su palabra sea expuesta con denuedo para la gloria y honra de su nombre. Les invito a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Nehemías. La clase de hoy, el título es Reconstrucción y Avivamiento. La semana pasada nuestro hermano Rafael Gregorich estuvo abundando acerca de la oposición, pero del gran éxito que hubo a pesar de esa oposición. Y quisiéramos adentrarnos en el día de hoy en los capítulos 8, 9 y 10. La clase se expande alrededor del capítulo 7 al capítulo 13, pero como saben no tenemos tiempo para ver todos estos capítulos, así que les dejo de tarea ahí en sus casas después leerse del capítulo 7 al 13, pero vamos a estar haciendo énfasis en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Vamos a ver en esta mañana cómo es que el pueblo decide festejar y el pueblo decide buscar al Señor en alabanza y en gratitud. Así que les invito ahí a abrir en su Biblia en Nehemías capítulo 8 y vamos a tener la lectura en esta mañana para comenzar del verso 1 al verso 9. Y como ven, el primer punto o el primer tema que vamos a tocar en esta clase es Esdras lee la ley. Quiero darle las gracias a mi esposa por haberme ayudado con escribir. Miren qué letra más bonita, se parece a la letra de Carmelo, pero yo no tengo ese talento, así que fue mi esposa la que escribió ahí en la pizarra. Si hubiera sido yo, seguro estoy que no hubieran entendido nada de lo que habría escrito ahí. Así que gracias le doy al Señor por mi esposa, por tomarse el tiempo de venir a ayudarme en esta mañana. Así que bien, sin más, quisiera allí ir a Nehemías capítulo 8 y dice el verso 1: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadama, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sebetaía,
Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido a todo, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vamos a tener un momento de oración para pedirle a nuestro Señor la dirección de esta clase. Amante Padre que estás en el cielo y en cada uno de nuestros corazones, gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, y la oportunidad, oh Padre amado, de poder compartir tu palabra. Señor, qué gran responsabilidad, Dios mío. Qué gran responsabilidad poder, Señor, hablar de este tesoro que tú has puesto en nuestras manos, que es tu santa y bendita palabra. Por eso yo te suplico, oh Espíritu Santo, Señor, que tú no mires, Señor, oh Dios mío, mi incapacidad, que tú no mires mi falta, Señor, sino que tú tomes control de este momento, Señor, que tú tomes control de esta clase y que seas tú el que la dirija, Padre. Oh Dios mío, y al final, Señor, en el transcurso, en el principio y en el final, Señor, de esta clase, en todo momento, Padre, tu nombre sea exaltado y glorificado. Sé con aquellos, Dios mío, que están escuchando esta clase, Padre. Oh Dios mío, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, Señor, allí en sus hogares, Padre. Donde quiera, oh Dios mío, que ellos, Señor, estén en esta hora, Padre. Que tu bendición y misericordia los alcance, Señor. Oh Dios mío, derrama de tu gracia y poder, Señor, y perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados. Oh Señor, perdónanos, Padre. Oh Dios mío, y úsanos, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de tu Hijo amado oramos. Amén. Bien, hermano, después de haber interiorizado en este pasaje del capítulo 8, después de haber visto la posición a la cual el pueblo se enfrentó durante la construcción de los muros y la restauración del templo de la ciudad de Jerusalén, vemos que en este capítulo Esdras lee la ley. Esdras fue un escriba que en el año 48 después de Cristo es comisionado por el rey Artajerjes de Persia para ir a Jerusalén y enseñar la ley de Moisés a los judíos. Se le dio autoridad para exigir obediencia tanto de las leyes del imperio persa como de la ley de Jehová. Artajerjes le da la capacidad, le da la prescripción, le da la autoridad al escriba Esdras, que también lo llama aquí la Biblia como el sacerdote Esdras en el verso 9, y le da la autoridad para ir a enseñar la ley de Dios. Y al llegar a Jerusalén, Esdras enfrenta algunas situaciones. ¿Por qué? Porque Esdras cree que el pueblo que la acompañaba, Esdras trataba de enfrentar los problemas que el pueblo tenía en aquel momento. Y uno de los problemas más graves que había en el pueblo era que el pueblo se había ligado con naciones paganas. Uno de los mandamientos de Dios era de aquellos tantos mandamientos que se le da al pueblo de Israel, que son 613. Muchas veces creemos que son 10 mandamientos, pero no. La Biblia recoge en todo lo que es Números, en el libro de Números y Levíticos, allí hay alrededor de 613 mandamientos que le es dado al pueblo de Israel en Éxodo, Levítico y Números. Y Esdras enfrenta un problema y demanda al pueblo de que era necesario de que ellos se deshicieran de aquellas esposas extranjeras que ellos tenían. Esto crea un conflicto en el pueblo
y Esdras ve cómo su popularidad dentro del pueblo disminuye. Los extranjeros de la región resistieron a la interferencia que Esdras mostraba y de que ellos eran una raza inferior. No fue hasta que llega Nehemías y toma cargo allí en Jerusalén como gobernador que Esdras tuvo la oportunidad de enseñar a todo el pueblo la ley de Dios y las implicaciones en el aspecto de los cambios que la palabra, la ley demandaba del pueblo, el aspecto moral, en el aspecto civil y en el aspecto religioso. Y hay algo leyendo aquí en este capítulo número 8 que a mí me llama mucho la atención. Ya los muros estaban construidos, ya las puertas estaban puestas, ya la construcción se había terminado. Pero hay algo que me llama la atención y en el verso número 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado al pueblo. Qué hecho tan interesante. Fíjense que Esdras no le lee la ley al pueblo por deseo o por iniciativa de él. Quizás él anhelaba en su corazón a empezar a instruir al pueblo en lo que era la ley y en lo que era la palabra de Jehová. Pero qué satisfacción debe haber sentido este hombre al ver que el pueblo es el que viene al unísono, unánime. Fíjense que dice el verso 1, todo el pueblo como un solo hombre. O sea, vienen en una unanimidad total. Aquí no había división. Y le dicen a Esdras: mira, nosotros queremos que tú traigas el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová ha dado a Israel. Dice el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Miren el verso número 3, otro dato interesantísimo que recoge aquí la palabra. Dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, por deseo, por petición del pueblo, Esdras abre este libro de la ley y comienza cuando raya el alba, o sea, al amanecer hasta el mediodía. Vamos a imaginarnos que el amanecer era a las 6 de la mañana, el mediodía eran alrededor de las 12 del día. Estamos hablando de que el pueblo estuvo oyendo la palabra de Dios por alrededor de 6 horas. Qué gran bendición para este hombre que anhelaba compartir la palabra con el pueblo. Fíjense en el verso 4, dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. O sea, Esdras no pidió que le hicieran un púlpito, el pueblo hizo un púlpito. Aquellos líderes le hicieron un púlpito para que él llevara la palabra al pueblo. ¡Qué gran bendición! El pueblo estaba en una atmósfera de una bendición tremenda. El pueblo quería escuchar la palabra. El pueblo quería oír el mensaje que Dios tenía para él. Y este pasaje está tremendo. A mí me fascinó cuando yo me puse a leerlo y a interiorizar en él. En el verso 5 y 6, Dios recibe una solemne adoración. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¡Qué gran satisfacción para este hombre! Repito,
¿Por qué? Porque no hay nada más decepcionante para un expositor de la palabra que la audiencia no esté prestando atención, que la audiencia no tenga oído presto a lo que Dios quiere decirle a través de la palabra. Muchas veces venimos a la iglesia y andamos deambulando, estamos en un turismo espiritual, de allá para acá, de aquí para allá, nos paramos de los bancos, caminamos para aquí para allá y el pastor predicando. Qué decepcionante que nosotros como cristianos no pongamos atención al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero dice que el pueblo estuvo atento. Dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra. Vamos a ver más adelante por qué es que el pueblo se humilla. ¿Cuál es la razón por la que dice aquí que el pueblo se humilló? Dice, y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. En el verso 7 y 8 hay algo también muy, pero muy interesante. La Biblia es tan rica, la palabra del Señor es tan rica. Y dice el verso 7, aquí da el nombre de un grupo de levitas que estaban, y dice que su trabajo hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice, y leía en el libro, el verso 8, de la ley de Dios claramente, y ponía el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, Esdras no se decide a simplemente leer la palabra como un papagayo y lee y lee y lee. Muchas veces cogemos la Biblia y nos leemos 7 capítulos el mismo día, y cuando terminamos de leer, bueno, ¿y qué leí? No sé. Entonces, leer la palabra es una cosa, estudiar la palabra es otra cosa, escudriñar la palabra es otra cosa. Y lo que Dios quiere que nosotros es no que seamos tan lectores de la palabra, sino estudiosos de la palabra. Escudriñar las escrituras, dice la palabra, porque sabéis que en ella tienen la vida eterna. Escudriñar las escrituras, sacarle a la escritura todo lo que le podamos sacar. Miren aquí como dice que este grupo de hombres dice que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hermanos, es importante que nosotros, cuando expongamos la palabra, le hagamos a entender a nuestros oyentes la palabra. Que el que está oyendo oiga lo que dice la palabra. No nos pongamos a estar buscando ni añadiéndole cosas a lo que no dice la palabra. Escudriñemos las escrituras, enseñemos la palabra tal como es, para no entrar en los errores doctrinales que estamos viendo en los días de hoy, que se han visto a través de la historia. Veamos la palabra en su esencia, en su sentido, tal como es, como dice, que es espada como espada de doble filo, que penetra, que rompe hasta llegar hasta la coyuntura, a los tuétanos, a quebrantarnos por dentro. Y eso fue lo que hizo en el pueblo de Israel. Queremos un avivamiento, queremos una reconstrucción, queremos vivir vidas más en santidad a Dios, pero no queremos estudiar la palabra, no queremos adentrarnos en la palabra. Y vamos a ver en esta mañana que para llegar al avivamiento que muchos anhelamos, todo comienza en la palabra. Dice, se cree que esta puede ser el primer ejemplo de una predicación expositiva. Esdras leía y estos hombres se daban a la tarea de explicar, de hacerle al pueblo entender. Miren lo que puede hacer la palabra del Señor. Verso 9. Y Nehemías, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta palabra es la única que nos llevará a un avivamiento. No nos lleva a un avivamiento una canción, no nos lleva un avivamiento un ministerio, no nos lleva a un avivamiento lo que ofrendamos, nos lleva a un avivamiento el escudriñar, el ser confrontado con la palabra pura y verdadera de Dios. Este es el único libro que nos podrá quebrantar, que nos podrá hacer ver en nuestro interior y ver lo imperfecto que somos, y ver lo malvado que somos, y ver todo lo malo que le hemos hecho a Dios. Por eso es que tenemos que vivir cada día pidiéndole a Dios que perdone nuestras faltas y nuestros pecados, porque no somos dignos del sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dicen que este pueblo entendió solamente a través de la palabra lo que era el comienzo de un avivamiento. Dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Cómo? Oyendo las palabras de la ley. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cuando Dios nos confronta con su palabra, y lo único que podemos hacer es decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname, Padre, porque tu palabra me ha dejado desnudo. Tu palabra me ha hecho ver que yo soy un pecador, que yo necesito de tu gracia y misericordia cada mañana al levantarme y cada noche al acostarme. Segundo punto que quiero tocar, y este punto yo lo añadí porque en el libro no me hace referencia al capítulo 9, y este capítulo 9 es un capítulo, lo voy a tocar por arriba, pero es un capítulo que vale la pena que lo leas en tu casa detenidamente. Y el segundo punto que quiero tocar es, el pueblo ayunó y se arrepiente. El pueblo ayunó y se arrepiente. El verso 18 del capítulo 8 dice, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solamente asamblea fue solemne asamblea según el rito. Dice aquí que Esdras leyó el libro de la ley cada día, desde el primero hasta el último día. Esto es constancia en la palabra. No podemos tener la palabra de adorno arriba de nuestros escaparates. La palabra es para leerla, es para estudiarla, es para escudriñarla. Dice el capítulo 9, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio, y la tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cómo es que nosotros podemos confesar los pecados y las iniquidades? ¿Cómo es que lo podemos hacer si no es a través de la palabra confrontando nuestro espíritu? ¿Cómo es? Es imposible nosotros entender que estamos mal cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no somos confrontados con la palabra. El pueblo ayunó. ¿Por qué? Porque la palabra lo confrontó en el capítulo 8. Dice, y puestos de pie en su lugar,
leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Antes de adorar hay que confesar. Antes de adorar hay que estar a cuentas con Dios. Hay que estar a cuentas con Dios. Dice Dios allí en el libro de Jeremías: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que tú y yo nos reconciliemos con Él. Dios quiere tener una relación que fluya entre nosotros y Él, pero nunca podrá fluir nuestra relación con nuestro Creador y Redentor si estamos viviendo en pecado, si estamos en pecado, si estamos pecando. No puede fluir, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Allí lo aclara en el libro de Apocalipsis. Dios es santo, santo, santo. Entonces, para el pueblo poder entrar en un ayuno, para el pueblo poder hacer un acto de confesión y después llegar a una adoración tal que llegara como olor fragante delante del trono de la gracia de Dios, tuvieron que ser confrontados con la palabra. Hermanos, muchas veces nos creemos que adoración es cantar y es levantar las manos y es llorar. Adoración es mucho más que eso. Adoración es ser quebrantados y ser confrontados con la palabra. Ahí es donde comienza el proceso de una adoración genuina, porque la adoración se basa en el adorador. ¿Qué le estamos dando al Dios que merece toda gloria, honra y honor? ¿Qué le estamos dando al único y verdadero Dios que merece toda la adoración de un pueblo que se humille y le adore en espíritu y en verdad? Versos 29 al 33. Aquí en este capítulo 9 el pueblo empieza a oír. Dice a partir del verso 4 que los levitas empiezan a confesarse. Los levitas empiezan a hablar acerca de todos los beneficios que tuvo Dios con ellos, de cómo sacó a Abraham, este gran hombre de allí de Ur de los Caldeos, y le dijo en el capítulo número 12: deja tu tierra y tu parentela, que haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren te maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti vendrá, y por la descendencia que haré de ti, vendrá el ser más grande y extraordinario que ha pisado la tierra, que se llama Jesucristo. De ti, de tus lomos, de tu descendencia vendrá. Ahí ellos empiezan a ver cómo Dios los sacó de aquellos 430 años de esclavitud en Egipto. Ahí ellos empiezan a meditar en todos los beneficios que Dios les había dado. Cómo Dios tuvo misericordia de ellos en el desierto. Cómo cuando tuvieron sed les sacó agua de la peña. Cómo cuando tuvieron hambre, maná y codornices cayeron del cielo. Cómo cuando tuvieron frío, Dios les dio una columna de fuego. Cómo cuando tuvieron calor, Dios le puso unas nubes que le cubriera el sol abrasador del desierto. Empezaron a recordar todos los beneficios que Dios había tenido con ellos. ¿Cuántos beneficios ha tenido Dios con tu vida? ¿Cuántos beneficios ha tenido Dios con mi vida? Muchas veces manejando a mi trabajo, le digo: Señor, cuando me siento cada mañana en el escritorio donde trabajo, porque no puedo decir mi escritorio porque no es mío, es el escritorio de la compañía, le digo: Señor, como tú me has bendecido. Oh, el salmista lo dijo en unas palabras extraordinarias: bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. El verso número 29: les amonesté a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, hablando de aquel
de aquella generación que se quedó en el desierto. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirá. Y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Dice el verso 30, le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por los cuales los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Este pueblo había acabado de salir de 70 años de cautiverio, 70 años que comenzó con el gran rey Nabucodonosor y terminó con Artajerjes, rey de Persia. Este pueblo está recibiendo un recordatorio de todo aquello que habían pasado. Dice el verso 36. En el verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti. Todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Miren el verso 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El pueblo reconoce que ha hecho lo malo, pero nuestro Dios es un Dios justo y un Dios misericordioso. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué gran Dios tenemos! Así que les recomiendo que se estudien este capítulo número 9, un capítulo extraordinario, un capítulo que demuestra una vez más lo misericordioso y lo justo que es nuestro gran Dios. Ahora, como punto número 3, compromiso del pueblo. Esdras lee la ley, hay un quebrantamiento en el pueblo se decide ayunar y arrepentirse y viene un compromiso del pueblo con Dios. Capítulo 10, versos 28 al 39. Voy a leer la mayoría de estos pasajes y dice el verso 28: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra y no tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El pueblo hace un compromiso. El pueblo decide a comprometerse con Dios. Miren el verso 38 del capítulo 9. Dice y termina antes de entrar al capítulo 10. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo decide comprometerse con Dios. Hermanos, no es malo comprometerse con Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos comprometemos con Dios y
nosotros no cumplimos nuestras promesas. Al pueblo oír la ley y descubrir su propia pecaminosidad, el pueblo acordó hacer un compromiso con Dios. Allí en el verso 38 el pueblo decide hacer un compromiso con Dios. En el verso 28 y 29 el pueblo decide hacer un compromiso con Dios. ¿Cuántos cristianos hemos visto decir, o cuántas veces nos hemos comprometido, y yo me incluyo, en decirle, Señor, yo voy a hacer esto y aquello y lo otro, y al final pasan los días y hay un fuego en nosotros en querer cumplir lo que nosotros nos hemos comprometido, pero ¿qué pasa? Va pasando el tiempo y ese fuego se va apagando y vamos decepcionando a aquel que dio todo por nosotros, y al final los perjudicados somos nosotros, no es Dios. El pueblo se comprometió del verso 30 al 39 en muchas cosas. Les traigo algunas: no hacer matrimonios mixtos, aquello lo cual estaba luchando Esdras cuando llegó allí a Jerusalén. No permitir entrar a los vendedores a Jerusalén los sábados. No cultivar la tierra en el 7º año. Y de no permitir entrar a los vendedores a Jerusalén los sábados me hace a mí recordar a tantas veces que nosotros le pedimos a Dios prosperidad y Dios nos da la prosperidad. Muchas veces Dios nos da prosperidad y Dios nos da más allá, siempre nos da más allá de lo que nosotros esperamos, y muchas veces las bendiciones se vuelven estorbo a la hora de servir a Dios en la obra. Ellos decidieron no permitir entrar a vendedores a Jerusalén los sábados. Miren, hay una compañía aquí en los Estados Unidos que a mí me impacta. Es una compañía que vende sándwich de pollo, Chick-fil-A. Esta compañía es increíble cómo ellos decidieron que el domingo no abre. Imagínese usted una compañía que vende cosas de comer que no abra un domingo. Pero Dios ha bendecido tanto a esta compañía que los días entre semana las colas son largas y largas y largas. Entonces ellos han decidido a poner a Dios antes de los beneficios económicos. No cultivar la tierra en el 7º año y perdonar toda deuda. Contribuir la tercera parte de un ciclo, 11.4 gramos de plata anualmente para la obra de la casa de Dios. Proveer las cosas necesarias para la manutención del templo. No creemos que el templo se mantiene solo. Creemos que nosotros, si no contribuimos con la obra, todo va a estar bien. Y entonces todo se va a pagar solo, todo va a estar bien, y queremos y exigimos, pero como nos cuesta dar. Muchas veces hay hasta alacranes y cocodrilos en los bolsillos. Porque quiero decirte, solamente el 20% de la membresía de la iglesia en los estudios da como se debe de dar para la obra del Señor. Y no quiero entrar aquí en los debates del diezmo, si era, si no era. La palabra de Dios dice allí en el Nuevo Testamento que daban a la iglesia aún más allá de su fuerza. O sea, que los cristianos del primer siglo daban aún más del diezmo, daban su vida, daban todo lo que tenían para la obra del Señor. Y nosotros muchas veces tenemos el codo tan pero tan duro que caminamos con él. Proveer las cosas necesarias para la manutención del templo. Traer las primicias de la tierra, de árboles, de hijos de ganado y de ovejas a la casa de Dios. Traer el diezmo de la tierra a los levitas para su sostenimiento. Aún más, los levitas, después de coger
todas estas ofrendas, porque ellos no trabajaban, aportarían la 10ª parte de aquello que cogían del diezmo a las cámaras del tesoro, para que siempre hubiera un remanente en el pueblo de Dios. Como dijo Nehemías, nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. Pero, ¿dónde quedaron todos estos compromisos? Quiero decirte que estos compromisos quedaron en un tiempo, porque allí el profeta Malaquías dice: me habéis robado, habéis dejado el templo desatendido. En pocas palabras, el último profeta le dice al pueblo: todo lo que ustedes han prometido se quedó simplemente en promesas. Ahora yo te pregunto a ti, y me hice la misma pregunta a mí: ¿qué compromiso tienes con Dios y su obra? ¿Qué compromiso tengo yo con Dios y la obra? ¿Están primero mis intereses, mis deseos, mis hobbies que la obra de Dios? ¿Están primero un domingo y ahora no, porque le cerraron las marinas a todo el mundo y ya nadie puede ir a pescar? Pero hermanos, hay hermanos que son hermanos fieles, se pasan meses orando para que Dios le dé un bote, y después el único día que tienen para ir a pescar es el domingo. Entonces se pasan la semana entera trabajando y el domingo es a pescar. O sea, no dedican tiempo al Señor porque no hay compromiso con Dios y su obra. Miren, el compromiso con Dios y su obra no es porque Dios necesita nuestro compromiso. Dios no necesita ni de nada ni de nadie. Uno de los atributos de Dios es que Él es autosuficiente. No podemos pensar que cuando damos para la obra del Señor es porque Dios está tan necesitado y es tan pobrecito que si nosotros no le damos de nuestros recursos, Dios se va a echar a llorar y va a quedar desamparado. Dios no necesita ni de nada ni de nadie. Nunca lo ha necesitado, nunca lo necesitará. Él es autosuficiente. Pero nosotros tenemos un beneficio cuando nosotros nos comprometemos con Dios y con su obra. Dice el verso 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Como último punto, dedicación de la muralla. Nehemías capítulo 12, verso 27 al 43. La muralla se termina. Las puertas son colocadas. La obra está terminada. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Decide dedicárselo a Dios. Hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el constructor. Si Jehová no velare, en vano vela la guardia. Verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Allí se reunieron para dedicar a Dios lo que Dios le había permitido construir. Nada de lo que has logrado es por tu habilidad, es por tu éxito, es por tus cualidades o habilidades, es por la gracia y misericordia de Dios. Sin la gracia y misericordia de Dios somos seres inservibles, porque aún todos aquellos que poseen grandes riquezas, en sí lo que son es unos seres desafortunados que muchos
ni disfrutan de lo que tienen por su ambición y glotonería de poseer bienes. Finalmente, la muralla había sido terminada. Era el tiempo de hacer fiesta y agradar a Dios. Debemos de ser agradecidos. Verso 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, y Israías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Cuando hablo aquí, y se sacrificaron aquel día numerosas víctimas, eran animales puros, animales sin defecto que se ofrecían a Dios. Quiero hacer esta aclaración porque quizás hay alguien que es nuevo en los caminos del Señor, o está oyendo sin haber tenido una relación con el Señor, y cree que esto son víctimas humanas. No, son animales. Quiero aclarar esto, porque Dios había recreado con grande contentamiento. Se alegraban también las mujeres y los niños. Y oigan esto, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Cómo van a decir que nosotros los cristianos somos amargados? No, nosotros los cristianos somos hombres y mujeres alegres, que alabamos a un Dios vivo, a un Dios alegre, a un Dios que nos ha dado tanto que nuestros corazones rebosan de alegría. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios extraordinario. Fiesta a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y las aplicaciones en esta mañana. ¿Qué podemos aplicar en esta mañana de lo que hemos estudiado en estos capítulos del libro de Nehemías? La falta de lectura de la Biblia trae como consecuencia la ignorancia acerca de la voluntad de Dios. Este pueblo le costó mucho, pero mucho trabajo entender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón: por la falta de lectura y de estudio de la palabra de Dios. Y esto lleva consigo responsabilidades y privilegios. ¿Qué pasa? Que nosotros los hombres estamos muy enfocados en los privilegios y queremos muchos privilegios y pensamos que todos no los merecemos. Pero quiero decirte que nuestro Dios muestra en su palabra que para nosotros gozar de esos privilegios, primeramente tenemos responsabilidades que cumplir. Se lo dijo a Salomón ahí en Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando le ofrece el reinado que había dejado David su padre, y le dice: quiero decirte, oh Salomón, que si andas en los caminos de David tu padre, todo te saldrá bien. Si andas en los caminos de David tu padre, yo te prosperaré, yo te sustentaré, yo seré tu estandarte, yo seré tu guía, yo seré el que te lleve de tu mano. Todo lo que hagas te saldrá bien. Se lo dijo a Josué allí en el capítulo número 1, en el verso número 8, después de que Moisés había muerto, lo llama y le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, y a ti te es dado entrar al pueblo allí a la tierra de prometida. Por eso le dice en el verso número 8: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que haga prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
para tener privilegio necesitamos y es imprescindible cumplir las responsabilidades que tenemos. Y una de las responsabilidades es escudriñar la palabra de Dios. Segunda aplicación: la ignorancia de la voluntad de Dios trae decadencia moral y espiritual cuando andamos fuera o en contra de la voluntad de Dios. Esto trae decadencia moral y espiritual. Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Pecáis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estás desorientado ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es imprescindible que como cristianos nosotros entendamos las Escrituras y el poder de Dios. Si no, cualquiera que se pare detrás de un púlpito, cualquiera que dé una predicación en YouTube, cambiará nuestra perspectiva de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seremos como las olas del mar que van de acá para allá. Seremos como las nubes del cielo que cualquier viento de doctrina los mueve. Es indispensable, es necesario que como hijos, como pueblo de Dios, nosotros tengamos pleno conocimiento de la Escritura y del poder de Dios. Y como última aplicación, la falta de compromiso con la obra del Señor. El pueblo se comprometió a lo que en un momento había dejado. El pueblo se volvió a comprometer. Recuérdense en el libro de los Jueces, el pueblo vivía en un ciclo de desobediencia. El pueblo desobedecía, Dios levantaba un juez, Dios levantaba un pueblo enemigo que los castigara, Dios levantaba un juez, el pueblo los salvaba, ellos se arrepentían, pero entraban en un ciclo. No había compromiso con Dios. Ahora el pueblo decide comprometerse con Dios. ¿Cómo está tu compromiso contigo? Con Dios, perdón. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cómo está mi compromiso con la obra del Señor? Tanto ministerial como financieramente. ¿Cómo está nuestro compromiso con el que nos lo ha dado todo? Cuidado cuando damos a la obra de Dios para que Dios nos dé. Dios no es negociante. Dios no negocia con nadie. Como Dios no necesita de nadie, Dios no tiene necesidad de hacer negocio absolutamente con nadie. Es una herejía decir que Dios le dé 20 para que te dé 40. Es una herejía pactar con Dios. Con Dios no se pacta. Tú no puedes pactar con un Dios sobrenatural que es dueño de todas las cosas. ¿Con qué tú te vas y yo nos vamos a parar delante del creador del universo, que simplemente con la palabra de su boca dijo sea la luz y fue la luz? ¿Con qué vamos a pactar con él? Nosotros le damos a Dios en gratitud por lo que él nos ha dado, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Mire, hermano, quiero decirle, estás sano y vivo dentro de este coronavirus solamente por gracia y misericordia de Dios. Si tú te pones a analizar los peligros, si tú te pones a analizar lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, solamente por gracia y misericordia es que estamos en pie. Así que necesitamos, comenzando por este servidor que les habla, necesitamos levantar nuestro compromiso con la obra del Señor. Este tiene que ser un despertar en la iglesia. ¿Hasta cuándo va a estar el pastor rogándole a la cristiandad, pidiéndole a la cristiandad de que necesitamos líderes para los ministerios de la iglesia, que se necesitan
hermanos, para ayudar en la iglesia. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto nos ha dado el Señor para que nuestro pastor tenga que estar pidiendo de que en una iglesia, en una congregación de más de 500 miembros, haya tanta necesidad de ministerio? Necesitamos entender y comprender más la Escritura. Es la única que nos va a llevar a comprometernos con el Dios que inspiró esta palabra, con el Dios que hizo que esta palabra sea el libro más verdadero que ha tocado la faz de la tierra, que sea el libro más odiado, pero a la vez más amado que ha tocado la faz de la tierra. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo. Ha sido un privilegio para mí poder compartir esta palabra en esta mañana. Espero que haya sido el Espíritu Santo y no mis palabras lo que hayan tocado tu corazón en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar con un momento de oración. Amante Padre que estás en el cielo, lo único que puedo decirte en esta mañana es gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque del tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Oh Dios mío, tuyo, Señor, es todo lo que habita en este mundo, y todavía tú estás en control de cada una de nuestras vidas. Por eso es que el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, oh, solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Bendice a cada uno de mis hermanos y pon, Señor, compromiso en nuestros corazones para servirte, Señor, alegremente, con gozo. Señor, no, oh Dios mío, con carga, no con tristeza, Señor, sino servirte, oh Padre amado, con gozo, como allí dieron gracias a estos israelitas cuando los muros estaban construidos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, es mi deseo.